Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Raúl Ruiz Pulpón y voy a presentar los contenidos más importantes del artículo Procesos de despoblación en la España interior, la provincia de Ciudad Real como ejemplo. Entonces, bueno, en primer lugar, pues me gustaría agradecer a la revista AGER el hecho de haber publicado este trabajo aquí y también el hecho de poder presentar este trabajo y poderlo también debatir en su momento. Bien, en primer lugar hay que decir que esta publicación surge de un antecedente, sobre todo pues, concretado en el año 2019, en el que la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Red de Centros de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Recander, hacen un encargo a la Universidad de Castilla-La Mancha para efectuar un diagnóstico del problema de la despoblación en la provincia de Ciudad Real. Digamos que es un informe a forma de diagnóstico previo, a ver cómo estaba la situación. Y en ese sentido, de ese encargo, surge una colaboración entre el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio al que yo pertenezco y también el Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información a la que corresponde el segundo autor de esta publicación, Francisco Ruiz, dando como resultado pues un interesante proyecto divulgativo donde se da a conocer a la sociedad en general pues cómo está el problema de la despoblación y además se le facilita a ese público en general el acceso a miles de datos sobre la realidad demográfica. Por lo tanto, supone un ejercicio de transferencia y de transparencia en cuanto a lo que es el tratamiento de datos y en cuanto a ese diagnóstico, ¿no? Ahí tienen ustedes la web del proyecto, donde se puede consultar, ya digo, por la situación de la provincia de Ciudad Real, siendo pues una de las primeras provincias que tiene la posibilidad de contar con este tipo de herramientas. Y bien, la necesidad de este artículo, que digamos que se interpreta en clave interpretativa y descriptiva, surge de una serie de cuestiones que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos una ley de despoblación en Castilla-La Mancha que empezó a funcionar en mayo del año pasado. Por lo tanto, supone una importante oportunidad para conocer cuál es la situación demográfica en concreto de la provincia en ese contexto de la ley. Luego tenemos también los fondos estructurales, que en su momento se debatió sobre la necesidad de que en su reparto la despoblación fuera uno de sus ejes prioritarios a la hora de ese reparto. También la necesidad de este estudio se concreta porque es necesario contar con un diagnóstico preciso de la situación antes de proponer medidas a lo loco. Digamos que no es una cuestión muy razonada, sino que primero hay que contar cuál es la situación, en principio, de diagnosis. Y luego, pues es una buena oportunidad para subrayar el papel de las escalas territoriales intermedias, en este caso de la provincia, a la hora de poder articular medidas contra la despoblación. La Federación Española de Municipios y Provincias, digamos que ponía el énfasis sobre este tipo de cuestiones y no hay que olvidar que la provincia ofrece muchos interesantes servicios a sus pueblos, sobre todo aquellos pueblos de pequeño tamaño. Servicios que van desde servicios mancomunados y demás. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para poder reivindicar el papel de esas escalas, junto a la administración local, por supuesto. La hipótesis de partida en la que nosotros construimos el objetivo está basado pues, en la bibliografía previa y está basado también en diferentes estudios, como tenemos aquí, que abogan por poner el énfasis en el comportamiento de la inmigración. Las migraciones en general, digamos que van a ser las principales factor clave que va a explicar la despoblación. Y bueno, los recientes estudios, digamos que ha quedado demostrado que en muchos casos la inmigración y la llegada de población inmigrante a núcleos rurales ha desacelerado o ha frenado de alguna manera los saldos migratorios interiores, que son claramente negativos. Ahí tenemos algunas referencias, sin olvidar que las cabeceras comarcales, estamos refiriendo a núcleos que pueden tener en torno a 8, 10.000, 12.000 habitantes, pues han sido lugares de receptores de población desde principios de siglo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones particulares y también una cuestión general, y es que el crecimiento natural es nulo o está estancado en gran parte no solamente de España, sino también a nivel internacional,
y que luego la dinámica espacial es la que realmente marca la tendencia, pues yo pienso que desde ese planteamiento lo interesante es conocer cómo esa situación general y particular se expresa en una provincia interior, como es en el caso de la provincia de Ciudad Real, efectuando un diagnóstico previo de ese proceso de despoblación en clave demográfica y luego pues relacionando los datos o los resultados que hemos obtenido con las iniciativas, especialmente la inversión territorial integrada, que bueno, también depende de los repartos de los fondos FEDER, y la reciente ley de despoblación que hemos visto al principio. La metodología es una metodología claramente demográfica y descriptiva. En ese sentido, digamos que lo que ofrece es una interpretación de los datos estadísticos, y este estudio en fase previa, ya digo que este es el objetivo fundamental, pues debería ser completado con otro tipo de metodologías de tipo cualitativo, normativo y demás, ¿no? Entonces, bueno, las etapas son las propias del análisis demográfico, en el sentido de que hay una fase previa de obtención de fuentes y crítica de las mismas, su grado de desagregación, detalle, cuando se publica y quién elabora la fuente y con qué objetivo y con qué fin, y luego el tratamiento a partir de las hojas Excel y del Power, ¿no? El PowerPoint y el Power BI. Bien, pues todo ello hemos trabajado con 75 variables iniciales y al final, pues digamos que esas variables son las que expresan claramente el comportamiento demográfico. Y concretando en el tema de la despoblación, se analiza el crecimiento real anual. Entre sus varias acepciones podemos usar la del crecimiento real anual constante, que es la que se ha aplicado en recientes estudios y también recomienda Naciones Unidas. Profundizaremos, mejor dicho, sobre la dinámica natural y espacial como efecto o como factores clave del proceso de despoblación, y todo ello con un tratamiento estadístico, gráfico y cartográfico que será comentado en el apartado de discusión. Bien, los principales resultados son los siguientes. En primer lugar, si estamos hablando de largo plazo, obviamente la evolución de la provincia es positiva en términos de crecimiento real anual, con cerca del 0,4% de crecimiento. Y si hablamos en los últimos 20 años, como a medio plazo, pues estamos en más 0,2. En realidad ese 0,2 pues está muy ligado al comportamiento de la población entre 2001 y 2008, donde la provincia de Ciudad Real, como tendremos ocasión de ver, recibió un importante flujo de población inmigrante. En los últimos 5 años hay una pérdida considerable de población. Fíjense que estamos en torno al menos 0,7%, y esta pérdida, pues digamos que se concreta en municipios por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el umbral que se propone, ya saben ustedes, desde la Comisión Europea. Entonces, la pérdida de población del menos 1,5%, y en los últimos 20 del menos 1,3%. Y estamos hablando de más de la mitad de la superficie provincial. Solo hay 7 municipios que ganan población entre 2015 y 2020, localizados sobre todo en la zona más central, en torno a la influencia de la capital, de Ciudad Real. Municipios como Poblete, Miguel Turra, que digamos que forman parte de una pequeña área metropolitana. Y luego hay zonas con una situación, digamos, más delicada, como por ejemplo las comarcas de Campo de Montiel, la comarca de los Montes Sur, la comarca de Almadén, e incluso pues todo lo que es la parte noroccidental de la provincia, la zona del Parque Nacional de Cabañeros, donde tenemos una situación un poquito más delicada. Quizá Campo de Montiel y la comarca de Almadén la tengan un poquito más acusada, porque ahí tenemos ya centros, digamos, de 4, 5, 6 mil habitantes que siguen perdiendo población. Bien, sobre los factores de la despoblación, vemos que esa situación de saldo vegetativo es claramente mayoritaria en todos los municipios, y luego observamos que las migraciones son lo más importante. Las migraciones son lo más importante, como tenemos ocasión de ver aquí en este gráfico. O sea, vemos como el cambio anual de población en términos absolutos, que tenemos representado por la línea verde, si tenemos en relación el crecimiento natural, esas barras naranjas, y saldo migratorio, vemos que el saldo migratorio es el que realmente marca ese ritmo. Fíjense cómo desde prácticamente el año 2001 hasta el año 2007-2008, ese saldo migratorio es el que ocasiona la ganancia absoluta de población en la provincia, y a partir de la crisis económica vemos cómo cae rápidamente ese cambio hasta el año 2015, donde digamos que se toca fondo en cuanto a pérdida de población, y a partir de ahí pues nos volvemos a recuperar en un escenario que, como observamos ya en 2019, ya presenta un saldo migratorio positivo, ¿no? Obviamente la interpretación de este gráfico pues también depende
de los datos que podamos obtener a partir del año que viene, cuando ya se vean los efectos claros de la pandemia. La discusión de estos resultados pues, se pueden entender desde el punto de vista de los otros estudios similares que se han publicado, como por ejemplo el estudio del Banco de España encabezado por Gutiérrez, pues habla de cómo las capitales de las ciudades de la provincia de Ciudad Real están perdiendo población, se refleja en ese estudio. Luego en el estudio de la plataforma Funcas de Vandrés y Azón, pues la provincia de Ciudad Real digamos que se califica como la España estancada. Esto depende también de los indicadores que se han empleado, porque aquí en la España estancada, bueno, en esta obra pues se utilizan variables relacionadas con el porcentaje de paro, población joven, y eso hace que no se encuentre la provincia de Ciudad Real dentro de la España peor, ¿no? O en peor situación. Entonces, bueno, luego hemos descubierto también que si se analiza a nivel municipal, pues vamos a ver otras realidades que no se observan a nivel provincial. Y sobre el comportamiento migratorio, pues aquí digamos que la discusión, digamos que llega a un término de acuerdo con otros estudios, como tenemos aquí, sobre todo de la Arianidis, SICAS y Camimis, donde se viene a decir que los inmigrantes llegan a estos centros rurales y demás, se dedican a la agricultura y luego pues tienden a diversificar su actividad económica hacia a otros tipos de sectores como la construcción o los servicios, que luego son duramente golpeados por la crisis y provoca una expulsión de población. Como hemos tenido que ver, como hemos visto, hemos tenido la ocasión de ver, quería decir, de 2001 hasta 2008 se crece y luego a partir de 2008 la crisis es la que posiciona este tipo de cuestiones. Sobre iniciativas públicas, pues tenemos el debate sobre la ley de despoblación, donde digamos que la ley de despoblación usa una serie de variables en las que añade, aparte del comportamiento demográfico, añade otras variables como la cobertura de usos del suelo, también la accesibilidad a núcleos de más de 30.000 habitantes dentro de la misma provincia y demás. Y bueno, aquí lo que hace falta ver en esta ley de despoblación es qué umbrales y qué métodos se están empleando para el análisis demográfico. Uno de los mapas que han sacado sobre zonas afectadas por la despoblación es poco esperanzador porque centros urbanos como Puerto Llano o Talavera de la Reina los deja en blanco, es decir, parece que despoblación solamente se identifica a zonas rurales cuando vemos que es un fenómeno más amplio. Es decir, como una zona no prioritaria de intervención se deja Puerto Llano y Talavera, que están perdiendo población de una forma muy acusada en los últimos 20 años, ligado pues a crisis de la construcción o al propio modelo industrial de Puerto Llano, con el cierre de algunas empresas más interesantes. Y luego la inversión territorial integrada, pues en el diseño que se propuso, pues obviamente en la provincia de Ciudad Real solamente quedó delimitado el campo de Montiel y la zona de Almadén, pero otras zonas que están siendo golpeadas por la despoblación no están dentro de estos territorios prioritarios a la hora de hacer un reparto más, digamos, prioritario, poner el foco en zonas con graves problemas de despoblación, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta inversión territorial integrada, digamos que es muy ambiciosa, pero territorialmente no tiene el alcance que quizás debería de tener. Ya como conclusión, pues bueno, habla que la provincia de Ciudad Real, bueno, ha crecido ligeramente en los últimos 20 años, pero esto es ligado sobre todo a esa llegada de población inmigrante hasta 2008. Los municipios rurales pierden población, prácticamente una cuarta parte de sus efectivos en los últimos 20 años. El 77% de los municipios no experimenta crecimiento natural positivo en los últimos 20 años y en los últimos 5 se pierde generalizadamente de población. Y luego pues tenemos las posibilidades que la ley de despoblación y la estrategia regional contra la despoblación con sus batería de indicadores exhaustiva, pues veremos a ver cómo puede incardinar este tipo de medidas y cómo puede afrontar estos retos demográficos. Los próximos pasos derivados del estudio, bueno, pues digamos que este estudio, porque ha sido formulado como el objetivo como una fase previa y como un diagnóstico previo, pues necesitamos entender otros indicadores, por ejemplo, accesibilidad, la gobernanza local, desde qué punto de vista los actores locales se organizan, otros estudios que pongan el énfasis en la opinión, en la percepción de los habitantes, por qué la gente se va, qué es lo que hay que hacer para que la gente se quede. Todo esto necesita también un amplio repertorio de medidas, sobre todo a nivel local, y otros indicadores que nos puedan ofrecer un balance o una situación mucho más cercana a la realidad. Y nada, muchas gracias por su atención y estamos dispuestos a resolver cualquier tipo de pregunta. Gracias y buenas tardes.